Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Se quedó conmigo en el fracaso, en la oscuridad de mis momentos y bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo en mis reproches. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces pienso que no puedo, aunque a veces dudo y retrocedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí.
No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Hola hermanos, mi nombre es Gerardo Ramos Ortega, soy congregante de la iglesia Buenas Nuevas, Veracruz, México. Actualmente hace 4 años que recibí salvación en el año 2017 en un retiro nacional. Agradezco a Dios que me permitió la salvación. Yo antes iba yo a una iglesia cristiana, pero realmente siempre fui arrastrado por mi pensamiento. Yo me esforzaba, ¿no?, por vivir una vida íntegra delante de Dios, queriendo dejar hacer el bien, pero realmente nunca pude. Hasta que pude escuchar verdaderamente la palabra de Dios y pude recibir la salvación, y Dios me dio la salvación y pude ser libre del pecado, porque yo constantemente me esforzaba. Yo antes de recibir la salvación, hermanos, yo decía, para primero ir a Dios, tengo que portarme bien, tengo que dejar mi vida antigua. Y yo viví muy cansado, con mucho esfuerzo, y eso me traía bastante cansancio a mi vida. Pero realmente ahora puedo ver, ¿no?, cómo Dios me ha ayudado y Él me ha dado la salvación, y por eso estoy muy agradecido, porque Dios ha trabajado en mi vida. Y realmente, hermanos, yo recibiendo la salvación, luego quería yo vivir una vida íntegra delante de Dios, y también me esforzaba, ¿no? Pero llegó un momento en que pude leer la Biblia. Quiero compartir con ustedes en el libro de Juan, libro de San Juan, capítulo 1, versículo 4, que yo leía, ¿no? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces yo podía ver, ¿no, hermanos?, que realmente la luz es la que resplandece. Cuando yo empecé a conectarme con la palabra, empieza uno a dejar el pensamiento, ¿no? Y yo, por más que quería yo esforzarme, pero estando conectado con la luz, dice la Biblia, ¿no?, Jesucristo dijo que Él es la luz de los hombres. Entonces, como yo muchas veces quise yo esforzarme para dejar de pecar, dejar mi antigua vida, ¿no? Yo fui arrastrado por mi idea, por mi pensamiento, y había un fruto de mi carne, ¿no?, que era yo un hombre adúltero, era yo un hombre lleno de deseos, y tomaba yo mucho. A mí me gustaba mucho el tomar alcohol, ¿no? Por más que yo quería esforzarme para dejar, nunca pude, ¿no? Y muchas veces, hermanos, aunque fui salvo, realmente hubo varias ocasiones que yo caí en estos vicios. Y yo quería esforzarme para dejar, pero puedo ver ahora que Dios es el que me ayuda. Jesucristo es el que me ayuda. ¿En qué forma me ayuda? Cuando uno está conectado con el corazón de Dios. Cuando uno realmente está pegado en el corazón, en la luz que es Jesucristo. Por eso la Biblia dice, ¿no?, que el que le sigue no andará en tinieblas. Yo agradezco a Dios por la iglesia que siempre nos empuja para que nosotros desafiemos y vivamos por la fe. Realmente ahora en este tiempo estoy aprendiendo a vivir mi vida de la fe, que realmente para mí pues era muy difícil, pero realmente no es difícil, solamente dejar el pensamiento. El pensamiento es el que me arrastra, el pensamiento es el que me tiene en la tiniebla, y vivo en la oscuridad. Por eso tengo que permanecer en la luz. Solamente eso es normal, que automáticamente mi viejo Gerardo quiera levantarse nuevamente para vivir por la ley. Pero ahora no puedo vivir por la ley, porque ahora tengo una salvación de la gracia. Por eso dice la Biblia, ¿no?, que el justo vivirá por la fe. Realmente nosotros, ¿cómo podemos vivir por la fe? Conectando el corazón con Dios, conectando el corazón con los siervos, y vivir por la palabra, ¿no? Realmente puede uno desechar el pensamiento, tirar toda nuestra idea que nosotros podemos tener mediante a la Biblia, ¿no?
Yo por eso me siento bastante agradecido con Dios, porque ahora realmente puedo ver una vida diferente en mí. Y de verdad, hermanos, que esto de la salvación es algo tan hermoso, ¿no?, que pudo haber llegado. Y ahora estoy pasando al tiempo de la fe. Entonces, Dios me ha estado enseñando, ¿no?, a tirar a mí mismo. Por eso Jesucristo decía, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelvas a Jehová, del cual tendrá de él misericordia. Al volvernos a Jehová es regresar a la palabra, regresar a lo que está escrito, no vivir por lo que yo pienso, por lo que yo creo, vivir solamente por lo que está escrito, ¿no? Entonces, por eso Dios nos dice, no, vivamos por la fe, el justo vive por la fe, por la palabra, ¿no? Entonces yo me siento agradecido porque hasta el día de hoy Dios me ha librado de muchas cosas. Aunque he pasado situaciones difíciles, ¿sí?, laborales, situaciones con mis hijas, sí, pero ahora mi refugio, ¿a dónde es? Mi refugio está dentro de la iglesia, con la guía de los siervos, con la guía de la palabra. Ese es mi refugio, ¿no? Por eso yo ahora, como Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesucristo es el que nos da el reposo a nuestra vida. Realmente en la antigüedad fui muy arrastrado por tantos pensamientos que yo quise siempre solucionar, pero nunca pude. Pero ahora Jesucristo me dio la gracia de traerme a esta iglesia, de regalarme la salvación, y ahora me siento, la verdad, muy feliz viviendo para este camino. Yo agradezco a Dios porque Él ahora veo cómo me ha ayudado, ¿no? En toda mi situación, en toda mi vida, Él me ha ayudado, ¿no? Cada día Él está conmigo, ¿no? Entonces yo de verdad invito, ¿no?, a los hermanos realmente a que aprendamos a vivir por la fe, tirar nuestra idea, ¿no? Jesucristo les decía a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es muy importante la negación para nuestra carne, porque nosotros de verdad, yo pensaba, ¿no?, el otro día, soy desterrado, yo fui destituido. Por ejemplo, cuando Adán pecó y Eva, Dios los desterró del huerto del Edén, los sacó del huerto de Edén, ¿no? Fueron desterrados. De esta misma manera yo también estaba destituido de la gloria de Dios, estaba yo desterrado de la gloria de Dios, pero he ahí su gran amor que tuvo Dios para conmigo, que mandó a su Hijo para morir por mí y darme la salvación. Y esto no es cosa mía, esto es un don de Dios, es una gracia, porque yo verdaderamente, yo no creía en la palabra, yo no creía en la salvación. Solamente yo pude creer porque esto es un regalo que Dios me dio. El mismo Jesucristo fue el que me trajo aquí, ¿no? Entonces, en la antigüedad, mi vida, ¿cómo era, no? Dice la Biblia que en Romanos 1, que nosotros fuimos entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, de esta manera, cuando Dios me entregó a una mente reprobada, ese mismo Dios me vuelve a sacar de allí y me trae para la salvación. Por eso yo la verdad me siento muy agradecido, me siento muy feliz estando aquí ahora. Ahora mi vida es diferente. Yo puedo empezar y le agradezco a Dios que me da ahora la vida, ¿no? Para vivir para el Evangelio, de vivir para las cosas que Dios tiene preparadas, ¿no?, para nosotros, que es solamente anunciar el Evangelio. Y de verdad que puedo ver un cambio ahora en mí, ¿no? Quizá hay veces se quiere levantar algún pensamiento, algún deseo, ¿no? Se quiere levantar en mí, pero ¿con qué lo puede uno contraatacar? Con la palabra, ¿no? Y yo recuerdo también que el mismo Jesucristo, cuando fue tentado, ¿no? Dice la Biblia que tuvo hambre y fue al desierto. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y fue al desierto, ¿no? Y tenía hambre. Entonces Satanás le tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verdaderamente yo pensaba, él tenía poder, Jesucristo tenía poder para hacer las piedras pan, pero ¿con qué le contestó a Satanás? Con la misma palabra. ¿Qué le dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, ¿no? Entonces yo puedo ver, ¿no? El mismo Jesucristo es una enseñanza para mi vida. Él mismo contestó con la palabra, ¿no? Nunca metió su pensamiento, nunca metió su idea, nunca metió el razonamiento, nunca se quiso creer, ¿no? Más por ser hijo de Dios, yo puedo hacer. Él solamente contestó con la misma palabra. De esta misma manera, ¿no? Yo también contraatacar cuando viene una situación, un pensamiento a mi vida, puedo contraatacar con la palabra.
Entonces, yo, la verdad, hermanos, es una vida muy bendita ahora dentro del Evangelio. Veo cómo Dios guarda, cómo Dios cuida y cómo Dios me ayuda. Ahora Dios me libra, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Dios ahora me quiere tener dentro de su camino, dentro de la iglesia. Y puedo, la verdad, yo servir en lo que poco que pueda yo servir, puedo servir a la iglesia y agradezco a Dios porque aquí me tiene. Entonces, esto de verdad que es muy hermoso, ¿no? Para mí, ¿no? Hay un cambio verdaderamente en el salvo, ¿no? Empieza uno a ver la manifestación de la obra de Jesucristo, ya no mi obra. Realmente yo en mucho tiempo quise yo esforzarme y hacer mi obra, ¿no? Pero siempre me salía mal, yo siempre me equivoqué por hacer mi error, hacer mi deseo. Fui arrastrado por mi pensamiento y se manifestaron las obras de la carne, ¿no? Pero ahora, ¿qué se ha manifestado? Ahora se manifiesta la obra del Espíritu Santo en mi vida. De esta manera, hermanos, yo puedo agradecer a Dios. Créanme que siempre Él ahora me cuida, ¿no? Cualquier situación que tengo, cualquier problema, yo digo, Dios, solamente ayúdeme. Solamente como su palabra dice, ¿no?, que vivamos por la fe. Y solamente tenemos que estar pegados a usted, que es la luz. Porque si yo sigo a mi deseo, viviré en la tiniebla, viviré en oscuridad. Pero si sigo la palabra, dice la Biblia, ¿no?, que el mismo Dios es la luz. Dice, el que le sigue no andará en tinieblas. Hay un salmo también en la Biblia que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Esta lámpara, que es, si yo voy en un camino oscuro, puedo encender la lámpara para que yo no me tropiece, ¿no? De esta misma manera es Jesucristo, la luz en nuestra vida. Él es el que nos guía, Él es el que está con nosotros ahora. Si yo permanezco en la luz, si yo permanezco bajo de Jesucristo, yo no andaré en tinieblas y yo puedo evadir, tirar el pensamiento y vivir realmente, como dice la Biblia, ¿no? El justo vivirá por la fe y estar permaneciendo en la luz. Otra parte en la Biblia también que dice en Juan 15, que Él es la vid, ¿no? El Señor es la vid, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, ya que separados de mí, nada podemos hacer. Entonces yo pensaba otra ocasión, si yo quito una hoja de la vid, va a estar viva, verde, 1 o 2 días, 3 días, pero después llega el momento que se seca. Entonces yo comparaba, por eso Jesucristo hablaba con la parábola, ¿no? Nosotros tenemos que permanecer en la vid, dentro de Jesucristo, estar conectado, estar injertado a la vid para que yo tenga vida. La vid me da la vida, ¿no? Estar conectado. Entonces yo soy como una hoja, que si la saco, me separo de la iglesia, me separo de la palabra de Dios, yo puedo morir. Yo me siento muy agradecido con Dios porque me permitió dar ese testimonio y para la gloria de Dios, hermanos, Dios les bendiga y les mando un saludo. Hasta pronto. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a abrir la Biblia, San Mateo capítulo 4, del versículo 12 hasta 25, voy a leer. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, a la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hasta el versículo 25 he leído. Leyendo este capítulo, el capítulo 4, estaba saliendo que Juan el Bautista fue encarcelado. Así dice. Entonces, él estaba exhortando al rey y que tenía como su cuñada, la esposa de su hermano, tomando como su esposa. Juan el Bautista estaba exhortando, no era justo. Por causa de eso, ya fue encarcelado. Luego un día estaba haciendo fiesta. La hija de ella, la que estaba viviendo con el rey, y luego su hija estaba bailando. Por causa de eso, el rey quería recompensar. Y luego le pidió a ella, ¿qué es lo que pide? Yo voy a dar hasta que la mitad de mi país. Pero ella estaba pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Y luego Juan el Bautista fue asesinado y muerto. Entonces nosotros podemos entender que Juan el Bautista era mensajero de Dios, tenía gran proyecto del Señor para dar testimonio acerca de Jesucristo, Pero ¿cómo podía morir rápidamente? Fue asesinado. Yo tenía curiosidad esas cosas, Pero el objetivo de la vida de Juan el Bautista solamente para entregar a nosotros el testimonio de acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso nosotros tenemos que valorar su testimonio, como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante, ¿no? A través del testigo de Jesucristo, nosotros podemos tener la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros confiemos en Jesucristo, que ya quitó el pecado del mundo. Pero mucha gente no cree. Dentro del pecado del mundo incluye todo nuestro pecado pasado, presente y futuro. Eso totalmente, por una oración se puede decir que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo no llevó solamente el pecado original de Adán. Hay mucha iglesia todavía está enseñando esta forma, ¿ya? Hay tres teorías existen, ¿no? Uno es que Jesucristo murió solamente con el pecado original de Adán. Por eso nosotros ya tenemos que limpiar nuestros pecados por nuestra oración. Segundo, si uno que está viviendo en este momento, ¿no? 2021, creyendo que Jesucristo ya llevó en la cruz hasta hoy, en el momento que yo creo, en la cruz ya llevo mis pecados solamente hasta hoy. Ya otro que cree que una sola vez llevó todos mis pecados. Por eso Jesucristo me hizo como ser justificado y santificado. Entonces, ¿cuál es la verdad? Voy a presentar ante ustedes una palabra para comparar cómo puede entender. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, está pasando de Hebreos. Ya busquemos Primera de Pedro, capítulo 1. El versículo, ¿dónde está? El versículo 18. Así dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Significa que Jesucristo era cordero, el versículo 19, ¿no? Sin mancha y sin contaminación. Pero Él cargó todos nuestros pecados. Él quitó todos nuestros pecados,
para que nosotros seamos rescatados, y como lo que está apareciendo el versículo 18, como dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo Dios nos rescató? Rescatar es decir, que ya salvó de vana manera de vivir de nosotros, ¿no? Por esa razón, ya nosotros fuimos rescatados. Ya nosotros ya recibimos la salvación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, ya nosotros tenemos que decir que Dios nos rescató por la fe, no por el oro y la plata, sino que ya Dios nos rescató por la fe. Y luego, el versículo 23, como dice, siendo renacidos, ya repito, siendo renacidos, ya renacimiento, es decir, que anteriormente había nacido como pecador. Al nacer, como nosotros éramos pecadores, ¿es cierto? Pero ahora, ya siendo renacidos, significa que ahora estamos siendo justificados. Renacido es decir, que adoptado hijo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos renacer? Por escuchar, obedecer el Evangelio, por la semilla de la palabra de Dios, así dice. Por eso el versículo 23 está hablando, ¿no? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive para siempre. Esa palabra nos dijo que es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nosotros podamos renacer, para renacer como justos, salvos, perfectos, hijos de Dios. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cómo dice? La palabra de Dios permanece para siempre. Por esa razón, nosotros ya tenemos que glorificar al Señor. Como dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y luego, ¿cómo está enseñando a nosotros? Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9 así dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio. Real, parecido como linaje de los reyes, es real, parecido como rey. Sacerdocio es decir que teniendo cargo para ser sacerdote. Por eso Dios considera en su corazón cada uno de nosotros como real sacerdote. Así nosotros podemos interpretar. Aunque no existe como esta palabra para indicar en este mundo, ¿no? Pero Dios considera como precioso sacerdote para que nosotros podamos predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Porque nuestro Señor Jesucristo murió por el pecado del mundo, pero
ser humano todavía no creen. ¿Por qué no creen? Todavía no escucharon la verdad. Ya, por eso nosotros podemos repetir el versículo 9. Así dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nación santa, como escogida, una nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bendición es que ya Dios nos escogió para que nosotros seamos nación santa, real sacerdote, y también para que anunciemos el evangelio. Por eso nosotros podemos decir que somos justos, salvos, hijos de Dios. Así es. Ya volvamos. San Mateo capítulo 4 está hablando, ¿no? Que el versículo 3, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ya, acá sale un vocabulario, nombre de vocabulario, como dice, Zabulón y Neftalí. Esas dos tribus de Israel, entre 12 tribus, Zabulón y Neftalí. Significa que los pueblos de tribu de Zabulón y Neftalí, ellos vivían humildemente. Significa que siempre estaba teniendo enfermedad, siempre ellos tenían pobreza. Antes de ser adultos, ¿no? Los adolescentes murieron. También hay muchos que perdieron sus padres. Comparando de nuestra vida, creo que cada país algún momento estaba pasando dificultad, más que en estos años. Según mi caso, ¿no? Cuando yo era niño, en nuestro pueblo, es un campo, hay muchos borrachores. Entre los padres, mayoría gente eran borrachos. ¿Por qué? Esa cosa, una curiosa, ¿no? Siempre tomaba. Y no solamente tomaba, sino que al tomar, pelea con su esposa. Por eso, frente de nuestra casa hay una casa que tiene portón de madera grande, altura más o menos más de 2 metros, ¿no? 2 puertas. Pero a veces se cayó 2 puertas. Preguntaba, ¿no? ¿Por qué se cayó las puertas? Ese señor, después de tomar, agarrando hacha y golpea al portón de su casa. Y se cayó. Cuando se despertó de alcohol y luego solo arregla y también otra vez puso. Pero al tomar, ya otra vez peleaba. También, algunas personas, ¿no? Después de pelear ya no podía aguantar de su enojo. Por eso, en el campo siempre hay botella de veneno para matar bichos. Entonces, agarrando
veneno, tomando, y luego vomitando espuma, y luego murió alrededor de nuestra casa, murió 2, 3 personas por ahí. Significa que ya no podía vivir sanamente, no podía ordenar la vida, no podía tener buena relación, matrimonio, ¿no? Significa que desastre, era desastre. ¿Ya? Como dice en esta palabra, el versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino de mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ya el versículo 16 está enseñando. ¿Cómo enseña? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en el región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta palabra, veamos. Uno que se queda sombra de muerte, también uno que se queda asentado, como uno que está asentado en tinieblas y muerte. ¿Qué significa? Siempre los hombres que vivían en esa área como lugar de Galilea, ya mucha gente murieron, se enfermaron, fracasaron, se divorciaron. No sé muy bien, en esa época tenían droga. Si hubiera tenido, creo que iba a consumir droga. Seguramente también tomando mucho vino, ¿no? Siendo borracho, ebrio. Significa que ya siendo borrachos sus padres, entonces sus hijos, ¿cómo puede estudiar? ¿Cómo puede crecer como sanamente? Cada día está gritando, cada día está volando. ¿Qué es vuela? Platos y también cuchillos y algo. ¿Es cierto o no? ¡Chin, chin, 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 chin! Volando y vaso. Los niños no podían quedarse tranquilamente en su casa. Pero ya apareció la luz verdadera. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces muchos enfermos fueron curados. También uno de ellos existían los discípulos como Pedro, Andrés, Juan, etcétera, ¿no? Jacobo. Todo son en esa área. Por esa razón, si nosotros podemos escuchar testimonios de Pedro, Andrés, Juan, entonces ellos podrán contar cuando yo era niño. Nuestros padres estaban peleando un día. Mi madre lloraba, decía que yo voy a salir de esta casa. Yo también, muchas veces yo estaba escuchando de mi madre, ¿no? Yo quiero salir de esta casa. Si no tuviera estos niños, por tener a estos niños, yo no puedo salir. Significa que varias veces yo he visto que peleaban, discutían, a veces volcando la mesa de comida, volando algo. Ay. Hasta ahora yo me recuerdo, ¿no? Un día mi padre estaba sentado frente de mi casa, siendo ebrio. Creo que yo estaba teniendo algo miedo de entrar en la casa, ¿no? Porque
al ver mi padre que estaba haciendo borracho. Por la distancia, uno de 10, como 8 metros, ¿no? Entrada solamente, no tenía portón nuestra casa, ¿no? Solamente hay calle. Pero estaba mirando, escondía, mirando, escondía. De repente, algo que estaba volando. Se quedó allá, patio de nuestra casa, donde hay bambú. ¿Y qué es lo que lanzó? Cuchillo, así grueso. Este cuchillo no es como cuchillo de comida, ¿no? Grueso, para cortar de bambú, por eso pesado, ¿no? Ya me estaba tirado. ¡Pam! Ya, Dios estaba cuidando mi vida. Entonces, si no hubiera protegido yo, entonces iba a morir. Pero Dios tuvo misericordia. Por eso yo puedo sentir, yo soy uno de como de Neftalí o Zabulón, parecido. Significa que nuestra vida, cuando tiene dificultad, pobreza, no hay problema eso. Mucho mejor que abundante, ¿eh? Porque cuando tenga pobreza y dificultad, se humilla el corazón para buscar al Señor. Señor, ten misericordia de mi vida. Señor, ten misericordia de nuestra casa. Señor, por favor, ayúdenos. ¿Quién puede gritar teniendo gemido de corazón? Uno que tiene pobreza, problema, enfermedad. Por eso, en nuestra vida tenemos debilidad, ya tiene que alabar al Señor. Por causa de esta debilidad, podemos humillarnos. Humillándonos de nuestro corazón, fácilmente nosotros podemos buscar al Señor, recibiendo la bendición del Señor. Y luego el versículo 19, como dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Esta palabra es muy importante, ¿no? Jesucristo no predicó muchos tiempos ante Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Usted tiene que escuchar bien mi palabra. Durante 3 años no hay nada de salario. Y luego ya tiene que memorizar mi palabra. Ve repitiendo, cursando algo de 1 año. No, directamente, sígueme. Yo voy a ser pescador hombres. Y luego, ¿cómo actuaron ellos? El versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Eso es. En el mundo de Dios, no es necesario llevar mucho tiempo. Inmediatamente acepta la palabra del Señor. ¿Quién puede ver el cambio de su vida? Uno que acepta la palabra de Dios con su corazón. En aquel entonces fácilmente cambia su vida. Inmediatamente. Sígueme. Sí, Señor. Yo voy a ir. Significa que la fe no es complicada. Uno que no tiene nada, uno que está siendo como humilde, uno que ya no tiene nada de salida de su vida. La palabra de Jesucristo es la vida. La palabra de Jesucristo es una manera de rescatar su vida. Por esa razón, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón hacia nuestro Señor Jesucristo. Y luego Jesucristo
toda parte de Galilea estaba recurriendo, sanando a los enfermos. Casi durante 3 años andaba predicando, rescatando, sanando, también mostrando el milagro de Dios. Ese es el plan de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, hasta acá. Así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. El día de hoy también nosotros podemos ver que los pueblos de Zabulón y de Neftalí, ellos vieron gran luz y también escucharon la palabra viva de Dios a través de Jesucristo. También Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, ellos fueron rescatados de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, ellos ya transformaron para ser como pescadores de los hombres. También Dios está llamando a cada uno de nosotros para que nosotros seamos pescadores de los hombres. Señor, gracias. Cada día Dios nos da la fuerza espiritual a través de su palabra. También Dios está enviando los pastores, los hermanos que aman a la palabra del Señor. Gracias. Mañana también nosotros queremos tener este estudio bíblico pastoral. Espero que nos cuide, nos ayude. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo, capítulo 5. Del versículo 1 hasta 16 voy a leer. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta el versículo 16 he leído. Según mi punto de vista, San Mateo capítulo 5, 6, 7, 3 libros es muy importante para aprender la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente nosotros podemos aprender como literalmente, como teóricamente, ¿no? Sino que espiritualmente nosotros tenemos que comprender. Porque mucha gente les gusta de escuchar sobre bendición y bienaventurado, ¿no? Etcétera. Pero no sabe muy bien sobre el significado. ¿Cómo puede ser bendito ante el Señor? ¿Y cómo puede tener la relación, la bendición de Dios? Por esa razón, en este momento, ¿no?, nosotros podemos tocar cada versículo. ¿Cuál es la bienaventuranza del Señor? Ya veamos. El versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, antes de abrir el capítulo 5 de San Mateo, nosotros podemos ver que en el capítulo 4 sale una palabra. Jesucristo estaba diciendo, el versículo 17, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Significa que iniciando a predicar y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes tal vez escucharon esta frase, ¿no? El tema, arrepentíos, está cerca el reino de Dios. Porque esta predicación es como igual que la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista también estaba diciendo, arrepentíos, está cerca el reino de Dios. Cerca. Significa anteriormente era lejos. Ahora está cerca. ¿Es cierto o no? Cuando yo era soldado, desde 1985 hasta como 1990, durante 5 años, estaba siendo como soldado. A veces nosotros podíamos recibir ejercicio grande para viajar a otro lado, como 2 veces al año, ¿no? 50 kilómetros debería caminar sin parar. Caminando 50 minutos, descansando 10 minutos. Pero hasta 50 kilómetros, imagínense, ¿no? ¿Cuánta hora va a llevar? Me olvidé todo, pero por lo menos 1 hora o por ahí. Sin dormir estaba caminando. En la noche estaba caminando.
¿Sabe qué? Mientras tanto que dormía, también caminaba. Automáticamente, pierna se camina, pero dormía. Por eso algunos se cae a otro lado. Pum. Hay una cueva y se cae. Pum. Ya, significa que cuando saltaba, cruzaba, escalaba una montaña, al mirar destino, que se veía un pueblo donde estaba iluminando la luz. En aquel entonces llegaba gran paz. Ahora cerca, ya ahora cerca, aunque ya a distancia uno de como 5 kilómetros se quedó, pero ya es cerca. Entonces, Jesucristo y Juan el Bautista, como estaba diciendo, ¿no? Juan el Bautista, arrepentíos, está cerca el reino de Dios. Significa que está cerca. ¿Por qué está hablando esta palabra? Anteriormente está lejos. Porque ya en el mundo de la ley no existía Jesucristo. El día de hoy estoy pensando profundamente esta palabra. Qué raro, ¿no? De repente estaba meditando una palabra, ¿no? Pero me llegaba este entendimiento. En el mundo de mandamiento y la ley no existía Jesucristo. Además, en el mundo de Jesucristo tampoco hay la ley. Dos mundos son diferentes. Por eso vamos a buscar una palabra para comparar lo que estoy hablando. No estoy hablando solo, sino que San Juan capítulo 1, el versículo 17, está escrito, ya leo. San Juan capítulo 1, el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿cómo dice? La ley Dios nos dio por medio de Moisés, ya sabemos. Pero, ¿cuándo utiliza pero? Pero que llama perro, venga cachorro y perro. No. Pero en aquel entonces ya cuando se usa antónimo, ¿no? Totalmente diferente, pero es decir que totalmente diferente. Por eso, como dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya, ¿dónde existe la gracia y la verdad? ¿En dónde? En Jesucristo. Por eso, en el mundo de la ley no existía Jesucristo. En el mundo de Jesucristo tampoco hay la ley. Significa que dos mundos no tienen que mezclar. No tienen que mezclar los dos. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Ya? Dios envió mandamiento de Dios a través de Moisés. Por eso hasta que naciera Juan el Bautista. Todo el tiempo de existencia de la ley. Por eso Jesucristo, como decía, todas las profetas y la ley hasta 2021, así dice. No, hasta Juan, así dice. Repito, todas las profetas, la ley hasta Juan el Bautista. San Mateo capítulo 11, el versículo 13. Significa que observando, escudriñando, meditando, pensando profundamente, ya Dios enseña claramente. Hay periodo. En el tiempo de la existencia de la ley, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Por eso, cuando Jesucristo nació, tenía 30 años, ya recibió bautismo cargando el pecado del mundo. Está cerca el reino de Dios. ¿Por qué? Solamente necesita abrir su corazón. ¿Hacia quién? Hacia
Jesucristo. Sí, Señor, gracias por quitar todos mis pecados. Porque su propósito es que va a morir en la cruz. Por su muerte, Dios va a considerar como mi muerte. Cuando usted muera, yo voy a ser como justo delante de Dios. Eso es. En vez de mí, Jesucristo tenía que pagar el precio de todos mis pecados. Eso es la vida de creencia real. En este momento tiene que contar la fe. Porque la fe viene por creer en Jesucristo, confiando en Jesucristo que murió en la cruz por mi pecado para que yo fuera justificado, santificado y perfeccionados. Por Dios me da el pacto nuevo. El pacto nuevo, como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Qué bendiciones! Que Dios no miente. Dios no cambia su palabra. Alguien que cambia cada momento, cada día, es mentiroso. ¿Es cierto? Mañana voy a pagar. Al llegar mañana, mañana, otro mañana ya. Y una semana atrás, ya una semana más, y si espera, ya voy a cancelar. Automáticamente está cambiando su palabra, es mentiroso. Por eso varias veces está enseñando, dice que la palabra de Dios permanece para siempre, y también la palabra de Dios está permaneciendo en el cielo para siempre, dice, para siempre. Significa que ayer y hoy, mañana, no se cambia nada de sistema de hablar nuestro Dios Jesucristo. Por eso dice que eso es la verdad. Verdad sobre verdad no se cambia. Por ejemplo, ¿en dónde va a levantar el sol? De repente oeste, mañana este o algo sur, y de repente se cambia. Depende de sentimiento de sol que salta, ¡pam! Norte, ¡pam! Sur, ¡pam! Además, antes de llegar tiempo se cae, ¡pum! Mediodía se cayó, ¡pum! Entonces ya, ¿cómo puede sentir sobre verdad? Pero todo el mundo conoce sobre verdad. Cada día se levanta el sol, zona este. Cuando nosotros vayamos a Machu Picchu de Perú, donde había funcionado el palacio de Inca, creo que los peruanos son sabios, ¿no? Porque todos son descendientes de Inca, por eso. Porque la civilización de Inca era desarrollado del mundo, muy inteligente. Pero lastimosamente ellos no creyeron en Dios, solamente creyeron el sol. Por eso hay una roca que ponía rumbo hacia este. Cuando se levanta el sol, mi Dios, así estaba confiando, por eso fracasó. Entonces tenía que creer el Creador. ¿Es cierto? Fuera de Dios, si alguien cree dioses, ya iba a fracasar todo, completo. Significa que en el mundo de la ley no existe la gracia y la verdad. Tampoco hay Jesucristo. También en el mundo de Jesucristo no hay condenación porque no existe la ley.
Por eso San Juan capítulo 8, ¿no? Cuando Jesucristo se encontró una mujer adúltera, mucha gente quería matarla usando la ley. Señor, Moisés nos mandó, tal persona ya debe ser apedreada. ¿Cómo va a decir? Así decir. Me parece que yo no soy actor, entonces Jesucristo, ya entre usted, alguien si no tiene pecado, ya primero tiene que arrojar la piedra. Con esa palabra, ellos ya pensaban, ¿no? Acusaban por medio de conciencia de ellos y luego dejando silenciosamente la piedra, ¿no? Se escaparon todos. Se quedó en el medio Jesucristo y la mujer adúltera. Jesucristo le preguntó, ¿dónde están los hombres que le acusaron? ¿Está? No, Señor, no está. Ni yo te condeno. ¿Por qué? Jesucristo no podía usar la ley. Porque Jesucristo era Salvador. Salvador no usa la ley. Porque si usa la ley, todo tiene que morir. Todo tiene que morir. Todo tiene que recibir castigo eterno. Pero Jesucristo era Salvador. Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Amén. Para salvar a nosotros de nuestros pecados, Jesucristo no tiene que usar la ley. Pero hoy en día, la mayoría de los cristianos están bajo la ley. Señor, perdóneme. Mucha gente le gusta de sentir con gemido, doliendo, llorando, afligido por su pecado. Mucha gente considerando que eso es como ejemplo que está creciendo en Jesucristo. ¿Dónde está alegría, gozo, esperanza y la bendición? El fruto del Espíritu Santo del Señor que le da sufrimiento, dolor y condenación, llorando, incluye moco también, ¿no? Lagrimando con moco. Porque las personas piensan hacia nuestro Dios Jesucristo como si fuera ser humano. Porque antes de ser humano, cuando llora y pide perdóname, la gente perdona. Pero nuestro Dios no perdona como esta forma, sino que tiene que pagar el precio de pecado. La paga del pecado es la muerte. ¡Muera! Muera nomás, muera. Si tiene pecado, tiene que morir. Por eso Jesucristo encargó, sí Señor, voy a morir en vez de todo. Yo soy Salvador. ¿Tú quieres morir en la cruz? Sí Señor, voy a cumplir su voluntad. Ok, está bien. Cuando muera, ya voy a perdonar todo pecado del mundo. Eso es la oración del Señor, como decía, cumpla la voluntad que había cumplido en el cielo. En el cielo, ¿qué es lo que había cumplido? Antes de venir Jesucristo, estaba reuniéndose Jesucristo, nuestro Dios, el Espíritu Santo del Señor. Dios le habló a Jesucristo. Jesús, mi hijo amado, tiene que vestirse con la carne, con sangre, para cargar el pecado del mundo. Cuando muera en la cruz, yo voy a cobrar el precio de pecado del mundo. Y luego cuando se resucita, yo voy a perdonar todo pecado del mundo. Tú salvarás al mundo por su muerte, por su resurrección. Jesucristo aceptó. Sí, Señor. Gracias.
por darme este cargo. Con mucho gusto. Amén. Y nació. Y luego al tener 30 años de edad, ya encontró Juan el Bautista recibiendo bautismo, recibiendo gran y cargo el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista estaba gritando por medio de San Juan capítulo 1, el versículo 21, ¿cómo dice? 29. 1:29, ¿cómo dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía. Y luego Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz, antes de morir, última palabra, dijo: consumado es. Ya terminó, cancelación. Además, Hebreos capítulo 9, el versículo 12. No de sangre de ovejas, cabras, becerros, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando 7 veces con su propia sangre, limpió todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos adoptados hijos de Dios, justos, salvos, para que nosotros podamos glorificar a nombre de nuestro Señor Jesucristo infinitamente. Dios nos dio esta bendición. No nos dio la ley. No nos dio lágrimas, gemido, llorando y condenación con moco. No. No más que sea sufrido, sino que aceptando la sangre de Jesucristo, tiene que confesar que Jesucristo me salvó, Jesucristo me justificó, Jesucristo me santificó, Dios me perdonó, por eso yo puedo servir al Señor. Mas el justo vivirá por la fe, así decía. ¿Quién vive por fe? El justo. ¿Quién puede ser justo? El que acepta la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén o no. Ya, el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres, los pobres en espíritu. ¿Qué significa? Los pobres. Pobres, ¿qué significa? Siempre los pobres no rechazan alguna cosa. ¿Usted quiere llevar este vaso? Yo sobro eso, no uso yo. Tal vez usted puede llevar. ¡Oh, Señor! Gracias. Con mucho gusto, ya voy a llevar. Tal vez usted quiere llevar mi reloj. Yo tengo 2 relojes. Pues. ¡Oh, Señor! Gracias. Gracias. Hasta su mano quiere llevar. Sí. Usted sí, tal vez quiere comer pan. Sí, Señor, ya. Significa, siendo pobre, nunca rechaza. ¿Es cierto? Pero ¿quién va a rechazar? Uno que se siente, yo soy rico, yo no me falta nada. Entonces, ¿quién me daría inferior? No me gusta eso. Rechaza. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto? Significa que uno que no tiene nada absorbe, ¿ya? Recibe. Entonces, los pobres en espíritu, ¿qué significa? No tiene nada de justicia, no tiene nada de obra buena. Ya solamente fácilmente puede escuchar la palabra de Dios y absorber. Es muy importante. Jesucristo, cuando encontró a Pedro, sígueme. En aquel entonces, teniendo pobre en espíritu, él como decía, sí, Señor. Le siguió. Transformó directamente como siervo de Jesucristo, discípulo de Jesucristo. Pero si hubiera dicho a Nicodemo, sígueme. ¿A dónde?
sígueme, voy a ser pescador de hombre. No, no quiero ser pescador de hombre. A mí me gusta quedarme en mi casa. Solo vaya, por favor. Ya. Significa que no va a aceptar nada de la palabra de Dios. El día de hoy estoy observando entrevista que hizo Pastor Marcelo Oscar de Brasil con el hermano Galo Zapata, ¿no? Él estaba hablando el tiempo que él inició encontrarme. Nunca yo estaba investigado, ¿no? Cómo él contactó a mí. Él decía que su esposa un día estaba observando en Facebook que yo estaba predicando. Significa que un coreano estaba predicando. No habla bien, pero estaba escuchando algo. Por eso su esposa le contó al hermano Galo Zapata: mi amor, mire, acá está predicando un coreano en español. ¿Oh? Estaba observando. Y luego Galo Zapata le contó al pastor Juan Harim. Y pastor Juan Harim ya encontró y directamente me avisó. Y luego, hace un año, más de un año, ya él estaba haciendo como estudiante de Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile. Y luego ya nosotros iniciamos de estudio bíblico pastoral desde 2020. Estaba integrando con el hermano Carlos Zapata. Así decía. Eso es la historia. Así, ¿no? Significa que uno que tiene pobre espíritu, en aquel entonces, cuando escucha la palabra de Dios, en su corazón se siente algo, se mueve, como igual que para pescar, ¿no? Entonces, en aquel entonces hay gancho y arriba de gancho hay algo que está moviéndose, ¿no? Cuando y peces quiere comer y comida, en aquel se siente lo mismo. Uno que estaba buscando la verdad, uno que se siente algo vacío de corazón, uno que tenía algo pobreza de su espíritu, escuchando la palabra de, aunque predicador es como extranjero, que no habla español, como nativo, no importa, estaba llamando atención. Y luego yo estoy pensando que la verdad, cuando iniciamos clase de estudio bíblico pastoral desde el año pasado, el hermano Carlos Zapata, y también hermano Fuente Sierra y Juan Harim, los hombres de Ecuador estaban llamando atención, estaban participando. Casi sin falla, estaba participando. ¿Quién es bendición? ¿El que tiene mucha plata? ¿El que tiene muchos bienes? No, el que está preservando corazón humilde para absorber la palabra de Dios. Tales personas siempre hay cambio de su vida. ¿Por qué? Cuando absorbe la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios en su corazón, poco a poco, Dios va a trabajar, hablar, empujar, dirigir, decir, para que haga esto. Es muy importante. El día de hoy, así terminamos. Creo que mañana ya vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Por eso, San Mateo capítulo 5 es muy importante. No es que fácilmente un día yo pueda explicar todo, ¿no? No, creo que llevará tiempo. Capítulo 5 es muy importante. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. Que nosotros podamos unir juntos, escuchando la palabra de Dios, también conversando juntos, meditando. También nosotros podemos tirar nuestra teoría para que establezca la palabra del Señor en nuestros corazones.
En este momento nosotros necesitamos recibir su sabiduría y también su ayuda para que nosotros podamos comprender la palabra del Señor. Espero que nos bendiga, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Así terminamos. Quito el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor.